Bueno, en primer lugar de todo queríamos agradecer a Paco Pérez que haya dedicado un poquito de su tiempo para Vine-Cracker. Como sabéis, él es uno de los chefs de mayor difusión internacional ahora mismo. Sus platos desbordan creatividad y por eso suma ya 5 estrellas entre 3 de sus restaurantes que tiene ahora mismo: Miramar, Enoteca, en el Hotel As de Barcelona y 5, donde nos encontramos ahora. En pocas palabras, ¿cuál es tu filosofía gastronómica? Hacer felices a las personas que nos visitan. Esta es nuestra filosofía. Muy bien. ¿Qué les exiges a tus platos? ¿Qué atributos deben de tener? Bueno, al final nuestros platos tienen que ser un reflejo de cómo nosotros pensamos. Y al final exteriorizar al máximo nuestra cocina en los productos, en las elaboraciones. Ser divertido, ser ameno, no perder el sabor por más que elaboremos e intentar siempre incorporar un poquito de magia en nuestras elaboraciones. ¿Por qué Berlín? ¿Por qué el Hotel Das Tour? ¿Por qué el nombre 5? Bueno, ¿por qué Berlín? Berlín, una propuesta. En principio pensamos que estaba muy lejos, la verdad, ¿no? Pero nunca habíamos salido de España. Entonces vine a ver el espacio y me chocó que el edificio es del 1939. En la puerta estaba 1939 y nuestra casa Miramar es del 1939. Entonces, claro, esto crea como un poco de sinergia, ¿no? Dices, 1939. ¿Por qué 5? Porque escribimos un número y primero que cada persona lo diga en su idioma, ¿no? A ser un número, no hay ningún problema en cómo lo pronuncias, cómo lo dices. Y luego porque nos gusta mucho comer con la mano y tenemos 5 dedos y tenemos 5 sentidos. Todo va un poco relacionado, ¿no? Poner los 5 sentidos cuando comes, sensibilidad cogiendo con los dedos, y por eso pusimos el nombre de 5. ¿Qué opina de la gastronomía alemana? Bueno, la gastronomía alemana está acentuándose mucho en el terroir, ¿no? En sus productos, cada vez tirando más hacia lo vegetariano. Lo que yo encuentro en Alemania está saliendo del clásico codillo, su salchicha, y está tirando hacia elaboraciones de productos de la zona, ¿no? Y esto creo que les va a ayudar a enriquecer, ¿no? Un poco su cultura. Sí que hay pues muchos restaurantes de gente joven que apuesta por una cocina pues un poco más diferente, más captadora, más viajera, con productos de otras zonas, ¿no? Y estos son los que tienen más fuerza en este momento. ¿Qué chef considera que está marcando actualmente vanguardia dentro de la gastronomía alemana? Bueno, vanguardia, pero está, por ejemplo, el chef del Fácil, que es un chef joven que está haciendo una cocina, pues, no te voy a decir mediterránea, pero sí con connotaciones de lo que ha pasado en España, ¿no? Está haciendo una cocina muy actual. ¿Considera que la cocina alemana le puede aportar algo a la mediterránea que la enriquezca? Todas las cocinas enriquecen las unas a las otras, ¿no? Yo creo que pues, Alemania tiene buenas elaboraciones, buenos productos y cosas interesantes que aportar a la cocina española o cualquier otra cocina. Como te digo, todas las cocinas aportan siempre algo a las cocinas viajeras, ¿no? ¿Qué restaurantes, aparte de 5, recomendaría a un paladar exigente en Berlín? Bueno, antes me has hecho la pregunta y al final son varios restaurantes. Hay restaurantes pues, que evidentemente están haciendo las cosas muy bien. Yo aconsejaría muchos, tampoco me voy a encasillar en cualquiera de todas las personas que al final ya son nuestros amigos, ¿no? Pero la oferta en Berlín, tanto a nivel casual, está interesante, a nivel fine dining es interesante, a nivel asiático hay locales, Tim Bauer, por ejemplo, hace una cocina asiática interesante, pero tampoco quiero decir nombres porque son muchos. Muy bien. Bueno, dicen que somos lo que comemos. ¿Qué platos componen su dieta? Somos lo que comemos. Acabo de leer un artículo que dice, mi amigo Antonio dice, somos lo que comemos. Y en realidad es una verdad, al final somos lo que comemos, ¿no? ¿Qué platos? Nosotros intentamos cocinar todo aquello que nos rodea, que es la mar, la huerta, el bosque.
¿no? Y con esos productos tan generosos, pues intentamos siempre buscar la máxima calidad y elaborar con ellos pues cualquier tipo de plato, ya sea un mar y montaña, que es muy clásico empordanés, como trabajar el mar por su cuenta, la huerta por su cuenta, pero al final siempre basarnos en la excelencia y en el resultado final que sea lo que nosotros queremos reflejar, ¿no? Siempre, por ejemplo, pues en Berlín, en este caso, pues nos hemos asimilado un poquito al huésped alemán, a sus gustos, a sus preferencias, ¿no? Que esto es importante, al final tampoco se trata de ir siempre en contracorriente, ¿no? Sino asimilarnos un poquito a la tendencia alemana, ¿no? ¿Y usted qué come? Pues yo como de todo, a mí me gusta de todo, ¿no? Mi día a día pues, es tan sencillo como una cocina sencilla, ¿no? Desde unas lentejas, ¿no? Que es lo que intentamos en la familia pues, comer cada día. Se cocina pues, una elaboración básica para trabajar al día a día, compuesta pues, con verduras, con legumbres, con pescados, con carnes, ¿no? Y cada día pues, comer diferente y variado. En Weinkrake pensamos que también somos lo que bebemos. ¿Qué vinos maridan los platos que usted normalmente come? Bueno, esto de maridar, sí, evidentemente una tendencia a hacer maridajes, ¿no? Y que es interesante y que está bien, ¿no? Pero ya al final creo que la gente, es mi forma de pensar, la gente tiene que tomar lo que le apetece tomar. No tienes por qué maridar, sí, evidentemente no te vayas a tomar una cosa que choca con la otra. Pero, por ejemplo, yo soy amante del vino, de los vinos, soy amante del cava, y pues hay comidas pues, que puedo comer cava, y bebo cava toda la comida, y vinos pues, que bebo vino. Pero lo mismo que bebo vino de Rioja, en este caso, o de Ribera, o catalanes, también me gusta tomar un buen Riesling, como fue el caso de ayer que estoy mencionando aquí, nos bebemos un Riesling porque son maravillosos. Entonces, dentro de su carta de vinos, ¿cuáles nos recomendaría? Esto es una pregunta un poco. Cualquier vino que esté bien elaborado y que haya puesto el alma a su vinicultor en él, ¿no? Que haya puesto pasión, que haya estado en la tierra, que lo haya seguido, ¿no? Y la oferta es muy variada y enorme y llena de calidad y diferentes precios. Yo creo que, por ejemplo, los vinos españoles en este caso creo que no están valorados lo suficientemente. Yo creo que los vinos españoles pueden exportarse mucho más y están al nivel de los grandes vinos que hay en Europa, ¿no? Lo que pasa, no sé el por qué no llegan a estar tan valorados. Sí que tenemos algunos grandes vinos como son evidentemente el Vega Sicilias, ¿no? Pingus, Ermita, ¿no? Que son grandes vinos, pero hay una gama mucho más extensa de vinos que no se conocen, que son maravillosos. Te estaba hablando de un Riesling y un gran vino, un albariño, ¿no? de Galicia, pues puede estar a la altura de un Riesling diferente, pero estar a la altura. ¿Qué vinos alemanes le parecen interesantes? Todos los Rieslings son increíbles. Yo estoy enamorado del Riesling. ¿Por qué considera que esos vinos no están en el mercado español o no están lo suficiente? Bueno, de la misma manera que tampoco están suficientemente los vinos españoles en el mercado alemán. ¿Puede ser una rivalidad? No. Es un aspecto cultural. Pero sí que te puedo decir que nosotros en nuestras casas, en mi casa, pues tenemos nosotros, los cocineros españoles, en nuestras cartas hay vino Riesling, hay vinos australianos, porque nos gusta la excelencia y apostamos por ella y no nos importa el origen. Lo que nos importa es el trabajo bien hecho. Y entonces tenemos grandes vinos. Yo de Riesling en la carta quizá pues tenga más de 20 referencias. Por último, ¿nos puede aconsejar el maridaje perfecto en su restaurante, un plato y un vino? Pues mira, unos erizos de mar con un buen cava. Suena bien. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y bueno, esperamos con ilusión este evento que está a punto de pasar. Bueno, lo importante es un poquito promocionarlo y que se conozcan más los vinos de Rioja, que son grandes vinos y que podamos ayudar un poquito a promocionarlos. ¿Cómo definiría un Rioja? Rioja depende qué casa, pues se elabora de una manera o de otra, pero bueno, yo creo que los Rioja son vinos con mucha fruta, ¿vale? Muy taninos, abiertos, frescos,
¿no? Pero ya te digo que depende de la casa que tengamos, pero yo creo que es un poquito la tendencia de los vinos de Rioja. Muy bien, muchas gracias. Pues encantado.